Gracias por habernos traído una vez más al redil, bendito Dios, en el cual podemos adorarte, podemos exaltarte, bendito Dios, y también, oh Dios, tú como nuestros padres, que te preocupas cada día por cada uno de nosotros, bendito Dios, porque como dice la palabra, tú saliste a nuestro encuentro, oh Dios. No había forma ni había manera de llegar a ti, oh Dios, sino es porque tu Hijo Jesucristo te dio a conocer, bendito Dios. Por eso te pido en esta mañana que tú, oh Dios, afines Bendito la voz de tu seas. hermano Antonio, bendito Dios, que tú pongas palabras como pluma de escribiente ligera, bendito Dios, para que llegue a nuestros corazones y nosotros como pueblo, que seamos receptivos, bendito Dios, que podamos acomodar tu palabra en nuestros corazones y nuestras mentes, bendito Dios, para que de esta manera podamos salir fortalecidos, podamos salir llenos, podamos salir agradecidos, podamos salir restaurados, bendito Dios, porque tu palabra tiene poder, bendito Dios. Por eso en esta mañana te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Oye, hermano, hay momentos en la vida en el cual sentimos la presencia del Señor tan cerca de nosotros, ¿verdad? Con nuestro corazón rebosa de alabanza y también de alegría. Pero también hay otros momentos en la vida, ¿verdad?, donde no sentimos al Señor tan cerca. Esta es la realidad. Sino que sentimos al Señor distante en el tiempo e incluso a veces no podemos sentir su presencia. La vida de fe es una vida descrita como la de un peregrinaje que vamos haciendo hasta la ciudad celestial. Y es verdad. La vida cristiana, nosotros estamos andando en el desierto de esta vida, caminando hacia la ciudad celestial, hacia ese otro espacio o lugar donde se nos asegura que vamos a vivir realmente en felicidad permanente. No vamos a conocer ninguna de las penurias que vivimos en este mundo. Mientras que transitamos en este peregrinaje, porque nosotros, por la palabra de Dios, realmente somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Somos del cielo y al cielo vamos. Y esto es muy importante. Pero mientras en esta vida también vivimos otro tipo de momentos oscuros, no buenos, de problemas y situaciones, ¿verdad?, que lo llamamos desiertos espirituales. Yo quiero hablar hoy de 6 realidades que debemos de tener en cuenta a la hora de pasar por un desierto espiritual. El desierto es una geografía, evidentemente nos plasma una imagen que no es tan apetecible como la que pueda ser la de otro ecosistema, como puede ser un paisaje de la naturaleza, de un arroyo. El desierto nos muestra una imagen de un lugar solitario, de soledad, árido, donde no se puede en este caso dar la vida. El desierto es un vocablo, una palabra muy ligado a las Escrituras. Encontramos la palabra desierto en las Escrituras en muchísimas ocasiones, sobre todo en el Antiguo Testamento. También encontramos en el Nuevo Testamento lo relacionado con esto, con el desierto, evidentemente. Hay una persona en el Nuevo Testamento que fue apartado durante 3 años, digamos, a un lugar de desierto, estuvo allí, no lo voy a hablar ahora, sino luego, es el apóstol Pablo. Me refiero a que todos los lugares, digamos, que se hablan en la Biblia, casi todos están en el Antiguo Testamento. Y si se hace referencia en el Nuevo Testamento, es haciendo referencia al Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo estuvo en un desierto. Y es muy importante porque el desierto se describe como te estoy diciendo. Es un tiempo difícil cuando tenemos que vivir los desiertos espirituales en nuestra vida. Posiblemente muchos de nosotros estemos pasando por eso, por un momento no muy bueno, inhóspito, digamos, de desierto espiritual. Y es bueno tener en cuenta, cuando pasamos por esas situaciones, realmente estas 6 realidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de atravesarlo, cuando Dios permita o estés atravesando un desierto espiritual en tu vida. Me viene a la mente el desierto de Jesús. Voy a hacer referencia a personajes y sus desiertos. El desierto de Jesús, Lucas capítulo 4, ¿verdad?, aparece ahí donde vemos que Jesús
pasó hambre y fue tentado por Satanás. No fue un lugar apetecible para Jesús aquello. Pero por cómo está construido el relato, capítulo 4 de Lucas, ¿verdad? Del 1 en adelante, parece que era necesario, esta es la palabra, parece que era necesario que Jesús estuviera en el desierto antes de iniciar su ministerio. Y eso ocurre muchas veces también en nuestros desiertos espirituales. A veces es necesario y Dios permite que pasemos por momentos de dificultad, por momentos difíciles que nos van a dar lecciones para la vida y herramientas para poder, en este caso, sobrellevar la vida cristiana. Es bueno tener una visión adecuada, correcta, de lo que es un desierto espiritual. La primera realidad es que los desiertos vienen de parte de Dios. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién dice la Escritura? El Espíritu llevó a Jesús al desierto. Parece que era necesario que Él pasara al desierto. Los desiertos vienen de parte de Dios. Una de las razones por las cuales cada vez que pasamos por malos momentos o nos va mal en la vida, rápidamente pensamos automáticamente que es la consecuencia de algún pecado que estamos haciendo. Y eso es porque nuestra mente funciona bajo la naturaleza caída. No es un pensamiento que se ajusta al pensamiento de Dios, ni tampoco a la mente de Cristo que tenemos. Tenemos que ser personas que sepamos coger lo bueno y lo menos bueno de parte de Dios. Los desiertos son necesarios en nuestra vida. Me viene a la mente el desierto de Job. Job pasó por un desierto espiritual tremendo, pero Job sabía que no era por causa de su pecado. Él sabía que no era por causa de pecado y no sabía por qué Dios estaba permitiendo eso en su vida. Sin embargo, los amigos de Job sí estaban con ese pensamiento procedente de la naturaleza caída. No estaban pensando apropiadamente de las circunstancias de su amigo Job. ¿Quién trajo el desierto espiritual a la vida de Job? ¿Quién trajo a la vida de Job, en este caso, el desierto? Fue Dios quien lo permitió. Fue Dios quien lo permitió. Es verdad que hay ocasiones en que los desiertos vienen por malas decisiones que tomamos en la vida o por la práctica del pecado. Hay desiertos que están producidos por eso. Pero por encima de eso, hermano, está la obra soberana de Dios. La obra soberana de Dios. Y cuando es así, los desiertos vienen de su mano, vienen de su voluntad. Permite que lo atravesemos. Es por eso que Job entendió esto. Y en el capítulo 2, versículo 10, le dijo a su esposa: recibiremos de Dios lo bueno y lo menos bueno, ¿no? Tenemos que ser personas receptivas, muy receptivas en las cosas de Dios. Una persona receptiva es aquella persona que está dispuesta a recibir. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir lo bueno y lo menos bueno que venga de parte de Dios. Si es producido por el pecado, el desierto, pues el atravesar ese desierto producido por el pecado nos da la oportunidad de arrepentirnos y de poder encontrar la restauración de parte de Dios. Y si no es por el pecado, todavía nos cabe la confianza de saber de que Dios soberano lo está permitiendo con algún propósito, aunque no podamos entender. Esa era la mentalidad de Job. Pero recuerda esta primera realidad en tu desierto espiritual, si lo estás viviendo. Los desiertos vienen de parte de Dios. El sufrimiento de la prueba y el sufrimiento de las tentaciones a las que se hace alusión Santiago apóstol, ¿verdad? Sabemos que el sufrimiento de la prueba viene siempre de parte de Dios y tiene como objetivo sacar a relucir lo mejor de nosotros en esas situaciones. Y el sufrimiento de la tentación viene siempre de parte de Satanás
y tiene por objetivo sacar a relucir lo peor de nosotros para que nos rebelemos contra Dios. Y ya sabemos que la palabra nos dice también en Santiago, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la recompensa. Y también se nos dice que el sufrimiento de la prueba lo tenemos que aceptar, ser personas, como he dicho antes, ¿verdad?, receptivas, capaces de saber que Dios está en la ecuación de nuestra vida y que todo lo que pase, ¿verdad?, Él lo controla, lo permite o provoca para nuestro propio bien. Los desiertos son, o es la herramienta, los desiertos espirituales es la herramienta que más usa Dios a la hora de tratar la vida de su pueblo, de sus hijos, para hacerlo crecer y madurar. Por lo tanto, lo que yo pretendo en esta mañana con la ayuda de Dios es que cuando te vayas de aquí, si estás viviendo en un desierto espiritual, si estás atravesando un momento oscuro, árido, de sequedad, de sed de Dios, en un ámbito de desierto espiritual, te vaya con la esperanza de saber que tienes estas dos cosas que puedes hacer. Si es producido por el pecado, lo que tenemos que hacer es reconocerlo, confesarlo y apartarnos de él. Y la misericordia de Dios nos alcanzará. ¿Amén o no? No tengo por qué vivir siempre sufriendo las consecuencias de mi pecado. No tienes por qué seguir sufriendo siempre las consecuencias de tu propio pecado. Y recuerda que es muy fácil juzgar el corazón de los demás y no juzgar el corazón propio. Recuerda que es importante entender esto. Los amigos de Job no entendían el porqué de las aflicciones o del desierto espiritual, pero Job sabía que no era por el pecado. Y él descansaba y tenía la esperanza, que te vayas de aquí con la esperanza de saber que ese momento difícil que estás viviendo, que ese momento, en este caso, de desesperanza o de problemas, aflicciones, enfermedades, lo que sea que estés en este caso experimentando, en Dios está el control de esas cosas y que Dios usa todo eso para hacernos, en este caso, crecer y madurar. La segunda realidad, recuerda la primera realidad, Dios es el que permite o el que da los desiertos espirituales en la vida del creyente. El creyente debe de interpretarlo bien para no caer bajo, en este caso, el engaño del enemigo y no actuar como debiera, como actuó la mujer de Job, ¿verdad? Que llegó a decirle que maldice a Dios y muérete. Sacó lo peor de ella, como sacó lo peor de los amigos de Job, que juzgaban a Job, cuando le va así, por algo será. Claro, por la soberana voluntad de Dios también puede ser que estemos atravesando los desiertos espirituales. En segundo lugar, la segunda realidad es que cuando estemos o estamos atravesando un desierto espiritual, eso no significa que Dios nos abandone. De hecho, no hay ningún lugar en la tierra conocida donde la presencia de Dios no esté. Hablamos de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. El enemigo te va a hacer ver que en tu desierto estás solo, desamparado. No están tus hermanos, no está tu familia, no está tu pastor, no está el tal o el cual. Y estás solo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Verdad? Eso es lo que suele sembrar el enemigo. Pero la segunda realidad es que yo en medio de mi desierto espiritual no estoy solo. El hecho de que no pueda sentir la presencia de Dios notablemente no quiere decir que Él no esté. En el Salmo 23, versículo 4, David dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, contesto, no temeré, porque tú, presencia de Dios, estarás conmigo. Dios está contigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu disciplina, tu corrección, tu formación. La única manera de que un creyente crezca, una iglesia madure, es precisamente teniendo desiertos espirituales. Dios tiene que probar como el oro se prueba, tiene que ser refinado. Hay que quitar la escoria de la plata para que, como dice el proverbio, para que la plata se purifique. Nosotros tenemos que ser purificados en el fuego de la prueba, ¿amén o no? Tenemos que interpretar esto bien.
Ahí donde tú estás ahora, en tu oscuridad, en tu soledad, en tu sequía espiritual, en tu oscuridad, el Señor está contigo. Amén. Que nadie, sea un ente espiritual o humano, te haga ver lo contrario. Dios está contigo y conmigo permanentemente. Es el único que permanece a nuestro lado. Y no solo está alrededor nuestra, sino que está en nosotros. Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Me viene el desierto de Elías a la mente. A veces los desiertos vienen después, rápidamente detrás del éxito. A eso le pasó a Elías. Elías tuvo éxito cuando retó a los 400 profetas de Baal, diciendo que mande fuego tus dioses aquí al altar, y yo le diré al mío que mande fuego. Y ellos se rajaban y pedían a sus dioses y no bajaba fuego al altar. Pero el profeta de Dios alzó su oración a Dios y cayó fuego sobre el altar. ¿Amén o no? Él venía de tener éxito en su confrontación profética contra la idolatría de este caso de Israel o de aquel pueblo. Sin embargo, rápidamente después de ese éxito, él entra en un desierto espiritual. El rey Acab, en este caso, notifica a Jezabel lo que ha hecho el profeta. Y una noticia, y Jezabel, ¿sabéis quién era Jezabel, verdad? Jezabel era ¿quién? Hay por ahí uno diciendo que hoy se da mucho el ministerio jezabelita. Son esposas de pastores que están quitándole el ministerio al marido, tomando su lugar. No sé, a lo mejor también es así. Pero Jezabel era la reina, esposa del rey Acab de Israel. Y había anulado a su marido y sí que ella era la que estaba. Y ella dijo algo. Ella dijo: así me haga tal, si mañana tú no vas a estar igual que esos profetas. Amenazó de muerte al profeta y no sé por qué, después de haber tenido éxito y haber vivido la experiencia sobrenatural de ver el favor de Dios en él, él entró en un temor o miedo que le hizo apartarse al desierto. Y allí anduvo en el desierto y se acostó debajo de un enebro y ahí entró en una dimensión de quererse evadir de su realidad, de manera que se acostó. Sin embargo, Dios envió ángeles para que le hablasen. No estaba solo en el desierto. Elías no estaba solo, Dios estaba allí y Dios estaba permitiendo eso, tal vez porque el siervo de Dios necesitaba descanso, necesitaba renuevo, que fue lo que ocurrió. Y muchas veces puede ocurrir que el desgaste del ministerio te lleve a entrar en una dimensión de temor, de cierta ansiedad, que te haga como apartarte. Yo he sentido eso en mi vida y yo sé que los pastores también. Hemos sentido ese tipo de situaciones. Y le mandó al ángel: y no te permito que te acuestes ahí, te eches a morir y te quieras evadir de tu realidad. Levántate y come. Le puso comida: levántate y come, porque todavía tengo cosas que hacer contigo. Tienes que ir y ungir a Hazael, con H y con Z, como rey de Siria. Ayúdame, pastor. Jehú me parece que era como rey de Israel. Y también a Eliseo como profeta. Tenía que llevar a cabo eso, pero había entrado en su desierto espiritual. Y es verdad que cuando entramos en el desierto espiritual tendemos a aislarnos. Tendemos a aislarnos, a quedarnos solos. También se da el hecho de que Dios nos llama a estar a solas con Él. Cuando estamos atravesando desierto espiritual, también Dios nos aparta a solas con Él, para Él poder hablarnos y poder tratar nuestras vidas. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Y Elías la segunda vez se levantó, comió, se lavó la cara, tomó fuerzas y, como dice el Señor que le dijo, ¿verdad? Todavía tienes que hacer esto, ir a ungir a estas personas. Renovó las fuerzas de su siervo, del profeta, para seguir. Pero vemos en este trayecto, en esta historia, que Elías en su desierto no estaba solo. Amén.
No estamos solos en nuestros desiertos espirituales. Además, son necesarios. Los desiertos espirituales lo usa Dios para formar nuestro carácter cristiano. Porque no vamos a vivir siempre en un momento dulce. Si siempre son momentos dulces, ¿qué es lo que suele ocurrir cuando uno nace de nuevo? Cuando uno nace de nuevo, los primeros 2 añitos suelen ser muy buenos. A partir de ahí, Dios nos suelta de la mano para ver cómo andamos solos. Y entonces ya vienen a venir problemas contigo mismo, problemas con los hermanos, problemas con la familia, problemas, situaciones que se dan que Dios las permite o provoca porque tiene que tratar nuestras vidas, amén o no. No podemos pensar que eso es porque yo estoy pecando y el pecado, no, eso es autocondenación y viene siempre del enemigo. Cuando tú sepas que tu crisis, tu desierto, es por causa del pecado, ya sabe qué es lo que hay que hacer. Porque el que reconoce, confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Alcanza la misericordia del Señor. Así que este es el segundo. No solamente el desierto viene de parte de Dios, sino que además en el desierto, cuando estamos, no significa que Dios nos haya abandonado. Dios está presente. No estamos, en este caso, solo. En la Biblia encontramos que los desiertos son de gran provecho para el crecimiento espiritual, para crecer espiritualmente. La tercera realidad, hermano, cuando estés viviendo, si estás viviendo un momento difícil, tu desierto, sea del índole que sea o tenga la intensidad que tenga, la tercera cosa que tú y yo debemos de tener claro es que los desiertos nos hace bien en el fondo. Me viene el desierto de Jacob a la mente. Jacob tuvo un desierto muy largo. El desierto espiritual de Jacob fue durante años. ¿Por qué? Porque sí era por el causa del pecado. Ya sabe lo que le pasó, su madre le enseñó a mentir. Y este joven creció y se desarrolló en los años, ¿verdad? Pues siendo un actor, interpretando en la vida, ser quien realmente no era. Y él mismo sabía que como hijo de la promesa no podía entrar a la tierra prometida siendo quien era. Dios sabía que tenía que tratar a Jacob. Y Jacob tomó la decisión de quedarse a solas con Dios. Dejó a su esposa, su rebaño, su ganado, y en el vado de Jaboc se quedó a solas con Dios. Ya conocí la historia, ¿no? Él luchó con el ángel, con la ayuda del ángel, contra sí mismo, y Dios transformó, pero tuvo su desierto espiritual. Era necesario que Jacob tuviera su desierto espiritual. Es necesario que como iglesia tengamos nuestros desiertos espirituales. Que tú y yo lo tengamos, los has tenido, yo recuerdo algunos, porque han sido más marcados. El primero fue muy marcado, pero a día de hoy, y sé que tengo que experimentar algún que otro desierto espiritual en mi vida, porque en este mundo tendremos que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es como enfrentamos la cosa, es con qué visión abordamos. Si lo vemos desde la óptica bíblica, las cosas son muy diferentes. Si lo enfocamos desde la propia carne, pues vamos a fracasar. Es lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro, mientras que se mantuvo mirando a Jesús, anduvo por las aguas. Pero en el momento que enfocó al problema, se ahogó en sus circunstancias. Y eso nos ocurre a nosotros. Dios es fiel y no nos va a dejar solos. ¿Amén o no? Eso que no te lo quite nadie de la mente, te encuentres donde te encuentres y como te encuentres. Dios está conmigo. Es el único fiel que va a estar siempre conmigo, en la buena y en la mala. Por lo tanto, Señor, tú estás conmigo y aunque yo no entienda, yo sé que mi Redentor vive, decía Job, ¿verdad? Qué bueno. Él tenía el pensamiento correcto. Él sabía que no había pecado, más allá de lo que humanamente se puede hacer, y sabía ir a Dios con sus pecados, como nosotros solemos ir a Dios cuando nos equivocamos con corazón sincero, al corazón contrito y humillado. No menospreciar a Dios nunca. Nosotros sí vamos a hacer esas cosas,
pero Dios nunca lo va a hacer. Él es fiel. Está contigo y conmigo, no importa lo que haga. Pues es el desierto, nos trae bien. No cabe duda que a Jacob le trajo bien el desierto. En esa noche venció. En esa noche Dios lo transformó. En esa noche dice que cuando amaneció ya no se llamaba Jacob, sino Israel. Ya había sido formado, tratado. Qué bueno es ver que en la Biblia, hermano, nos enseña que personas que formaron parte del propósito de Dios en las Escrituras, todos pasaron por desiertos espirituales. No hay ninguno que se librara de ellos. Y que en el fondo, aunque sea doloroso, atravesarlo, en este caso, nos hace crecer y madurar. Y Dios nos prepara para el ministerio. Sea para el ministerio común que tenemos, que es el ministerio de la reconciliación, o sea para un ministerio particular al que Dios te pueda llamar. Recuerda siempre estas cosas. Recuerda siempre estas cosas que estoy diciendo. El Señor está contigo y te va a tratar y te va a trabajar y te va a añadir lo que te falta para que tú puedas, muchas gracias, para que tú puedas en este caso cumplir con su propósito, porque todos respondemos al propósito de Dios. Amén. Así recuerda las realidades que estamos viendo en relación al desierto espiritual. El primero es que los desiertos vienen de parte del Señor. La prueba del sufrimiento, el sufrimiento de la prueba, viene siempre de parte de Dios. Y el sufrimiento de las tentaciones de parte de Satanás, pero Dios permite y usa, en este caso, como un peón más, lo que Satanás puede hacer en nuestra vida. No va a permitir, le permitió que fuese a Job. Pero recuerda esto, esta es la segunda, no estamos solos. La tercera es que nos hace bien pasar por el desierto. Recuerda que la disciplina de Dios o la corrección o el trato de Dios, ¿verdad?, a la presente no es causa de gozo, dice la Escritura, ¿no? ¿Pero qué? Pero luego da fruto apacible en aquellos que son ejercitados en ello. Hay creyentes que no quieren pasar por ahí, que no entienden esto, que no han madurado porque no han dejado que el trato de Dios los trate. Y por lo tanto ante cualquier cosa patalean como niños espirituales. Como dice el apóstol Pablo, y los hay hasta con 30 años, yo los conozco, que patalean como niños espirituales cuando las cosas no van o no salen como quieren. Y no es así, hermano. Nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Recuerda que estamos en un peregrinaje hacia la ciudad celestial. Amén. Que todas las penurias de esta vida que estamos viviendo y que podemos sentirnos dichosos. Hay otras criaturas que están viviendo peor que nosotros, ¿verdad? Que las aflicciones presentes, hermanos, no se pueden comparar con las glorias venideras en Cristo Jesús. Y eso es lo que tiene que alimentar nuestra fe a la hora de querer servir al Señor, a la iglesia y por extensión a este mundo. Tú no estás sola en estos momentos, en tu situación. Dios conoce tus lágrimas en tu redoma. Dios conoce lo que tu esposo de ti no conoce. Dios conoce de ti lo que ni siquiera tu esposa conoce. Y el Señor siempre demanda de nosotros una relación sincera con Él. Si nos sinceramos con el Señor, no hay problema, no hay pecado que Dios no perdone, hermano. Él nunca, ¿verdad?, va a rematar a sus hijos. La iglesia sí, dicen por ahí, ¿verdad? La iglesia es el único ejército que remata a sus hijos. Yo he conocido a hombres que han tenido eso y para mí eso es más que sea una eminencia teológica, de verdad. Que cuando ha tenido oportunidad de rematarte no te han rematado, sino que han actuado con misericordia. Que cuando han tenido que aplicar la norma no se han conducido siempre haciendo lo que es políticamente correcto, sino que lo políticamente correcto a veces se tiene que dejar al lado por el amor, la misericordia y la compasión. Y eso es importante. Y cuando tú encuentras una persona que tiene compasión de ti y que cuando tú puedes rematarlo, no actúas así, eso es un varón de Dios para mí. Eso es una persona que se asemeja a Cristo, que se asemeja a Dios. Yo los he conocido y ellos saben también por quienes lo digo. Pero es importante, hermano, en los desiertos tú y yo no estamos solos. Dios lo provoca para darnos crecimiento.
Que te quede la esperanza cuando te vayas, Señor, yo no estoy solo en mi problema, tú estás conmigo. Si es mi pecado, perdóname y restáurame, necesito que me levantes. Te hinca de rodilla, oras al Señor y eres restaurado. Si no es por el pecado, Señor, dame la esperanza, la confianza en ti. Ayúdame en el proceso hasta que pase el turbión de mi vida y venga de nuevo el día de la canción. Amén. Esta es una relación con Dios. Ahí es donde vamos. Que el enemigo no intente quitarte esto, ni las malas personas, que también lo hay en el mundo. También los hay de los que visten de verdad, de ropas nobles, las verdaderas intenciones. Pero Dios conoce las intenciones del corazón. Es importante. Otra cosa que tenemos que tener clara, la cuarta. La primera es que los desiertos vienen de parte de Dios, que en los desiertos Dios no nos abandona. La tercera es que los desiertos al final nos hace bien, porque trata nuestras vidas y nos hace crecer y madurar. La cuarta es que los desiertos también son temporales. Amén. La vida cristiana no siempre es fácil, pero tampoco es solo sufrimiento y dolor. También es tiempos de alegría, de gozo y de esplendor. Recuerda, y esto nos alivia, nos ayuda a esperar con esperanza el saber que lo que estamos pasando no durará para siempre. Amén. Alimentémonos de cara a la eternidad así, Señor. Todo lo que yo vivo ahora, bueno, pues ya lo he dicho antes, ¿no? Pero yo sé que todo esto tiene su final. Ayúdame a ser fiel hasta el fin. Ayúdame a ser fiel hasta el fin y recuerda que en los tiempos finales la fe cristiana será probada. Y es muy importante. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta el fin. Sujétame a una relación íntima contigo, transformadora. Yo quiero tener la lucha de Jacob. Yo quiero tener la lucha de Jacob. Para ser un hombre y una mujer restaurada y renovada en el poder de tus fuerzas, para seguir caminando. Yo sé que el enemigo no está contento hoy con escuchar estas cosas, porque lo que quiere es sumirnos en la miseria, sumirnos en el enebro, meterte en el enebro y de que ahí no salgas. No, aunque caí me levantaré y aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Pedro y Silas ¿no? Cantaban alabanzas. ¿Y qué ocurrió? No importa, tenemos un Dios grande que está con nosotros, que es un padre amante de sus hijos y un padre ama a sus hijos, ¿verdad? E incluso cuando dice, ¿verdad? Porque los de fuera buscan estas cosas, no estéis ansiosos y afanosos por lo que habéis de comer, de vestir. Porque quienes están ansiosos y buscan esas cosas, dice el texto, los de fuera. ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Dios como Padre. Pero tú y yo conocemos a Dios como Padre. Y un padre no va a dejar que sus hijos pasen hambre. Va a probarlos y va a permitir, evidentemente, momentos, porque todo tiene su tiempo en esta vida. Y hay tiempo de abundancia, tiempo de escasez. Pero nunca va a faltar algo, venga de la manera que venga. A veces tendremos que ser humildes para reconocer que tenemos necesidad y no agarrarnos al orgullo para no querer coger lo que se nos pueda dar. Hay que ser humildes. Pero es importante. Es temporal. El Salmo 23:4 lo dice, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento hasta el tiempo de salir de la prueba, del momento. El quinto, y ya voy terminando, o la quinta realidad que tenemos que tener muy presente a la hora de atravesar el desierto espiritual, es que el desierto nos forma también. Forma nuestro carácter. La meta fundamental del cristiano es ser más como Cristo, Efesios 4:13. Es verdad que la palabra dice que nosotros
tenemos la meta de crecer a la estatura de Cristo. Recuerda que el apóstol Pablo eso lo tenía muy claro, él quería ser como su maestro, él seguía la perfección, la madurez, madurar, perfección. A la verdad no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, extendiéndome hacia adelante. No está hablando en este caso del cielo, está hablando de la perfección, de madurez. Está hablando de perfección. Cuando tú encuentras la palabra perfección en la Biblia, tiene que ver con madurez. Él quería ser como Jesús. Él tenía la mente de Cristo. Nosotros debemos anhelar seguir creciendo. Tenemos el reto de seguir creciendo a la estatura de Cristo. Así que realmente cuando pasamos por desiertos espirituales, Dios está usando eso para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es para formar el carácter de Cristo. Recuerda que fue necesario que Cristo estuviera en el desierto, donde padeció hambre y donde fue tentado, el sufrimiento de la tentación, por el mismo Satanás, antes de iniciar su ministerio. Recuerda que él pasó por el desierto, que Jacob pasó por el desierto, que todos los hombres y mujeres relevantes de la Biblia pasaron por desiertos espirituales, por momentos difíciles. Recuerda que Dios le dijo al mismo Israel, acuérdate de los años que te he traído por el desierto para probarte, para afligirte, para ver lo que había en tu corazón. Así que a partir de ahora, cuando estés pasando malos momentos, tenlo por sumo gozo. ¿Dice eso la Escritura? Cuando estéis pasando por diversas pruebas, tened sumo gozo, pero ya con este entendimiento, sabiendo que todo eso va a provocar perfección y crecimiento en tu vida al final. No va a ser fácil, pero al final vamos a ser hombres y mujeres un poco más maduros y fieles a la causa del Señor. Eso es lo que Él busca al tratar nuestras vidas. Así que es temporal. El quinto nos forma. Se supone que mientras más años tengamos en el Señor, si es verdad que en los desiertos y el proceso del Espíritu Santo en nuestra vida es de santificación permanente, ¿verdad? Se supone que cuanto más años tengamos en el Señor, más deberíamos de estar pareciéndonos a Jesús. ¿Es lo normal eso? ¿O la lógica que se desprende de esa búsqueda de perfección? Sí. Entonces uno tiene que mirarse a sí mismo, no al otro, por favor. Aquí siempre va en función de uno y después de los demás. Sí, yo tengo que mirarme al espejo, si yo conforme pasan los años me parezco más a Cristo, o es al revés. Si es al revés es un problema que tengo que enfrentarlo en el nombre de Jesús. Tengo que quedarnos solas con Dios. Otra cosa es que seamos imperfectos y fallamos, eso sí, no podemos confundir salvación con santificación, son dos cosas diferentes. Pero sí estamos en un proceso de santificación progresiva en el que tú y yo tenemos que imprimir el esfuerzo por añadir limpieza moral a nuestra vida, tenemos que añadir el esfuerzo por mejorar, en parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, con su ayuda. ¿Amén o no? En la humildad, en la sencillez, en ser capaces de reconocer las cosas. Qué bueno es, ¿verdad? En pensar diferente a los demás. Pensar diferente no es ni una agresión ni un delito. Es un derecho y en algunas ocasiones hasta un privilegio que pensemos diferente. Pero es importante que nosotros nos armemos de estas cosas, hermanos. Nos forma. Así que, Señor, te doy gracias por mis desiertos espirituales, que a base de martillo sin cela ha ido forjando el carácter tuyo en mi vida. Gracias, Señor Jesucristo. Ya cuando paso por momentos de dificultad, sé que no estoy solo. Aunque las tinieblas se avancen sobre mí, aunque me aparte yo y tú, pero tú estás conmigo, Señor. Y tú me renuevas y me dices, levántate y come, porque todavía tienes que ungir a este, al otro y al otro, o todavía tengo cosas que hacer contigo y también a través de ti. Así que levántate y come, no te quedes tirado ahí, que es donde Satanás te quiere. Amén, hermana. Levántate en el nombre de Jesús, no estás sola. Y ese problema es temporal, se irá. Y en medio de ese problema no estás sola. Y Dios lo está permitiendo con un propósito bueno, porque los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Amén. Con esto Satanás huye. Si tú le dejas hurgar, pero resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que es verdad. Y la última, hermano, recuerda el desierto espiritual que atravesamos en muchas ocasiones
viene de parte de Dios. Cuando los estamos atravesando no estamos solos. Dios está con nosotros en ese proceso de transformación, de crecimiento y madurez. Al final nos hace bien pasar por ahí. Es temporal. Va formando el carácter de Cristo o de un verdadero creyente en nuestra vida. Y también, por último, el desierto es para la gloria de Dios. Amén. Los desiertos de sus hijos son para la gloria de Dios. Recuerda que si pasar por el desierto nos hace crecer a la imagen de Jesucristo, Dios está siendo honrado y glorificado cuando sus hijos, a través de pasar por los desiertos, van creciendo a la imagen de Jesucristo. Dios es glorificado con eso. Así que es muy importante. Y ahí es donde el desierto de Pablo, ¿vale? Ya sabéis que Pablo era un hombre escogido por Dios y que hay un antes y un después en el cristianismo a partir del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, creyendo que servía a Dios. El judío era judío de judío en cuanto a celoso de la ley más que otros. Pero se le cayó la religión cuando se encontró con Cristo. Toda su estructura religiosa se vino abajo. Entonces él tuvo que reconstruir su pensamiento. Y es ahí que durante 3 años se fue a un desierto. Bueno, no estuvo 3 años en el desierto. Aquí hay que matizar cosas. Hay algunos que creen, hoy en día más creen, que en realidad él no se apartó al desierto cuando fue, sino que más bien fue su primera labor misionera. Pero yo creo que no se riñe una cosa y la otra. Yo creo que en esos 3 años donde el apóstol, vamos a Gálatas, vamos a verlo ahí, en Gálatas, capítulo 1, vemos que se nos habla del desierto de Arabia. Cuando Pablo se encuentra con Jesús en el camino de Damasco y le dice que vaya a la ciudad, que allí está Ananías, un anciano que orará por ti, ¿vale? Pues después de eso, Pablo se fue 3 años al desierto de Arabia. Yo creo que la primera fase de ese ir a Arabia fue estar a solas en el desierto con Dios, reconstruyendo su pensamiento y siendo instruido por el Espíritu de Cristo, porque él fue instruido por el Espíritu de Cristo ahí. Y una vez que tuvo ese tiempo, se levantó y empezó su primera obra misionera, que fue predicar en Damasco y por aquella zona. Pero yo creo que hubo una primera fase donde sí fue al desierto. El desierto es un sitio donde Dios nos trata, amén, donde Dios nos instruye, donde Dios nos renueva, nos da nueva vigor y nueva visión para levantar y seguir. Y eso fue lo que hizo con Pablo. Pablo tuvo ese tiempo con Dios y luego salió a predicar a Damasco. No está reñida. Por lo que pude ver, hoy en día la mayoría piensan que no estuvo en el desierto, no fue al desierto, sino que empezó su primera obra misionera. Yo creo que las dos cosas fueron compatibles y que él necesitó reconstruir su pensamiento, apartarse, y Cristo tuvo que manifestarse, revelarse a él. Es lo que dice aquí en Gálatas. Mira, vemos. Gálatas 1, versículo del 11 al 17 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí es donde digo lo que he dicho antes, ¿no? Que él tuvo su tiempo y que el desierto también nos habla de eso, de un tiempo de trato de Dios.
de un tiempo de sanidad, de restauración y renuevo por parte del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermanos, no tiene nada malo, evidentemente no es apetecible tener que pasar por los desiertos espirituales, pero es completamente necesario para la vida de la Iglesia, para la vida del cristiano, para la vida del ministro, es necesario para la vida del matrimonio, es necesario para la vida de todo. Pero siempre que tengamos estas 6 verdades o realidades presentes a la hora de estar viviendo, o si lo estás viviendo ahora, tenlo muy presente en tu desierto espiritual. Dios lo está permitiendo. No estás solo en el proceso. Nos hace bien al final. Es temporal, no es para siempre. Nos forma como cristianos. Y por último, también he dicho que tu desierto y mi desierto al final es para que Dios sea glorificado. Amén. Pues con esta palabra vamos a terminar en el día de hoy. Y sí que voy a pedir, hermano, que nos pongamos de pie. Vamos a orar al Señor. Y me parece que... Bueno, vamos a orar al Señor por la palabra. La intención mía, con la ayuda del Señor, era que te vayas con un pensamiento renovado en tus circunstancias. Si tus circunstancias ahora no son las mejores, si el tiempo no es de esplendor, sino más bien es de un tiempo de prueba, de un tiempo de temores ante el porvenir incierto, o enfermedades que están ahí, que nos asusta, que a ver cuándo me va a caer la papeleta mía, a ver qué me va a decir este análisis. Y si estamos en esa esfera de temor, de eso, vete siempre con la esperanza de saber que Dios está al control de todas esas cosas. Y que si la está permitiendo en tu vida, es para forjar tu carácter cristiano. Es para que aprendas a saber estar tanto en los buenos momentos como en los malos momentos. Como le dijo Job a su esposa, capítulo 2, versículo 10. Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no. Si lo malo que me está pasando viene de parte de ti para tratar mi vida, Señor, bienvenido sea. Solamente que te sientas muy cerquita de mí mientras paso el proceso de restauración, para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Un par de hermanos que ore en función de la palabra del Señor. Y luego me parece que toca pasar la ofrenda, ¿no? Sí. Oremos al Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Alabado por los siglos y edades. Aleluya, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias, Palabra, Señor, que alumbra, sí, Señor, gracias. que bendice nuestros corazones. Gracias, gracias, Señor. Nos hace entender cuál es tu voluntad, Señor. Sí, bendito. Gracias, Señor, porque donde quiera que vayamos, tú estás siempre con nosotros. Amén, Señor. No importa la situación que pasemos, Señor, tú eres paciente con nosotros. Tú bendices nuestra vida, Señor, y nos enseñas Sí, Señor. en cualquier circunstancia. Amén. Señor, tú fuiste al desierto para ser tentado y probado y superaste la prueba, Señor, porque tú eres el hombre perfecto. Gloria a tu nombre, Señor. Muchas veces nosotros vamos al desierto con nosotros mismos, Señor. Sí, Señor. No porque tú nos mandes, sino porque nosotros vamos allá. Ayúdanos, Señor. Amén. Ayúdanos en nuestra vida espiritual Ayúdame, Señor. a ser semejante a ti. Ayúdame, Señor. Y cuando vayamos al desierto es para ser probado y superar la prueba. Amén. Para cumplir el propósito que tú tienes en nuestra vida. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu paciencia, Gracias, Señor. por tu bondad, por tu cuidado, por tu perdón. Gracias, gracias, Señor. Tantas cosas, Señor, que en nuestra vida y que tú nos das, Señor, y que tú nos muestras. Gracias, Señor. Quiero pedirte en esta mañana, Señor, por Nati también que está en urgencia, Señor. Amén. Para que tú la bendigas, Señor. En el nombre de Jesús. Y ella también pueda
bendecirte en esta mañana porque sienta que tú estás con ella. Amén, Padre. Bendice a todos los hermanos, Señor, que están pasando por momentos difíciles. Amén. Bendice a Jesús, Señor. Amén, Padre. Sí. Que Él pueda ver también tu mano poderosa en su cuerpo y en su vida. Amén, Jesús. Restauralo, Señor. Señor, bendice a cada hermano que está pasando por momentos difíciles en la iglesia. Y ayúdanos a superar la prueba. Sí, Padre. Tu Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.